Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Al leer por casualidad un mensaje en el teléfono de mi marido, llamé de inmediato a su madre. Rosina, el banquete para su hijo págueselo con su pensión. Luego fui directamente al Hotel Palace, donde él se había retrasado en una reunión. No pensaba armar una escena, había preparado una sorpresa mucho más fuerte. Hola, queridos oyentes. Me alegra darles la bienvenida a mi canal. Les presento una nueva historia interesante. Que disfruten la escucha. Sira conocía de memoria el crujido de la tabla del suelo junto a la puerta de entrada. Exactamente a las 9:30 de la noche ese sonido significaba que Bruno había regresado. Pero hoy ya eran las 10 menos 20 y en el recibidor reinaba el silencio. Ella estaba de pie frente a la cocina, removiendo una sopa ya fría, y pensaba en cómo antes ese crujido le causaba alegría. Corría hacia la puerta, abrazaba a su marido, le preguntaba por su día, y ahora simplemente anotaba mentalmente, otra vez se retrasó. La reunión se alargó, gruñó Bruno al pasar junto a ella hacia la cocina. Ni siquiera la besó, pasó como si fuera un mueble más. Sira le puso el plato delante. Bruno comía en silencio, con la vista clavada en el teléfono. Ella notó que había cambiado el fondo de pantalla. Antes tenían una foto juntos del mar, ahora había algún dibujo abstracto. Bruno, tenemos que comprar un refrigerador, dijo en voz baja. El viejo está fatal. El congelador no mantiene la temperatura, las verduras se estropean. Él levantó la vista de la pantalla y la miró como si ella hubiera propuesto comprar un yate. Ahora no es el momento. Hay que ahorrar. Ya tiene 10 años. Pronto se va a desarmar. Sira, estoy cansado. No me cargues con cosas domésticas. Está bien. Bruno volvió a hundirse en el teléfono y la conversación terminó. Ella recogió la mesa en silencio, lavó los platos y limpió la encimera. Bruno se fue a la habitación sin siquiera dar las gracias por la cena. Sira se quedó en la cocina mirando el refrigerador descascarado, que zumbaba como un tractor, y pensó en cuando se había vuelto tan invisible. En el trabajo no pensaban así de ella. Sira trabajaba como contable en la empresa constructora Sal y Piedra, y allí la valoraban. $800 al mes no era una fortuna, claro, pero era estable. Además, había primas 2 veces al año. Sira, ¿cómo estás por ahí? Asomó Nela a la contabilidad, compañera y única amiga en el trabajo. ¿Quieres té? Vamos. Se sentaron en el pequeño cuartito donde había un hervidor y unas galletas en una lata. Nela fumaba junto a la ventana entreabierta, Sira rodeaba con las manos la taza caliente. Te noto pensativa hoy, observó Nela. ¿Todo bien? Más o menos, Sira se encogió de hombros. Es que Bruno otra vez no quiere gastar en el refrigerador. Dice que hay que ahorrar. ¿Y él cuánto gana? $3.500. Nela silbó. Vaya. Gerente en un banco, ¿no? Ajá. ¿Y con ese dinero no pueden permitirse un refrigerador? Sira sonrió con ironía. No tenemos presupuesto común. Cada uno tiene su dinero. Antes hablábamos de las compras grandes, pero ahora. Se quedó callada, sin saber cómo seguir. Y ahora él decide que es grande y que no, terminó Nela por ella. Sira, perdóname, pero eres demasiado cómoda. No haces escándalos, no exiges, lo aguantas todo, y los hombres se acostumbran. Eso se llama madurez, objetó Sira, pero su voz sonó insegura. Eso se llama que se te suban al cuello, resopló Nela. Al menos cómprate algo para ti. Un vestido nuevo, ve a un salón. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste con la esteticista? Sira lo pensó, ¿hace 3 meses o 4? ¿Ves? Negó con la cabeza Nela. Y el seguro anda con trajecitos. No, que va, mintió Sira, porque recordó, hacía una semana Bruno había llegado con una camisa nueva, carísima, con botones de nácar. Entonces se sorprendió, pero guardó silencio. Y un mes antes, cuando ella le había pedido que renovara el vestuario, solo tenía 2 camisas decentes, él se había negado, diciendo que no era el momento. Nela,
Tengo que trabajar, se levantó bruscamente Cira. Gracias por el té. Ella volvió al ordenador, pero las cifras de los informes se le desdibujaban. En la cabeza le daba vueltas una sola idea: ¿por qué su marido había tenido dinero para una camisa nueva, pero no para un refrigerador? Por la noche Bruno volvió a llegar tarde otra vez, las 9:30. Cira puso la mesa, ensalada, patatas con pollo, su plato favorito. Él comió en silencio y luego se fue a la ducha. Cuando regresó, olía a una colonia nueva, intensa, cara. Cira conocía todos sus olores. Llevaban 8 años casados. Aquel era desconocido. ¿Cambiaste de colonia?, preguntó ella como al pasar. Ah, sí. Me la recomendó un colega. Había una promoción en Sephora. Huele bien. Ajá. Se tumbó en el sofá y encendió el fútbol. Cira se sentó en el sillón con un libro, pero no leía. Miraba a su marido. Él estaba concentrado en la pantalla, aunque no del todo. De vez en cuando sacaba el teléfono, escribía algo y sonreía. Antes sonreía así con ella. Bruno, ¿y si este fin de semana vamos a algún sitio?, propuso. Hace tiempo que no salimos a ningún lado. Cira, el sábado tengo una reunión. Importante. ¿El sábado? Sí. Estrategia corporativa, se reúne la dirección. Probablemente ocupe todo el día. Entiendo. Ella volvió al libro. Las páginas susurraban, las palabras formaban frases, pero el sentido no llegaba a su conciencia. En la cabeza resonaba la voz de Nela: eres demasiado cómoda. Por la noche Cira tardó mucho en dormirse. Yacía boca arriba, mirando la oscuridad, escuchando cómo Bruno roncaba a su lado. Él se dio la vuelta y se apartó de ella. Antes dormía abrazándola, ahora, incluso dormido, mantenía distancia. ¿Tal vez eso era realmente un matrimonio maduro? Cuando la pasión se va y quedan la costumbre, la vida cotidiana, el hogar compartido. Cuando no es necesario declararse amor todos los días. Cuando basta con vivir uno al lado del otro. Pero entonces, ¿por qué esa tristeza tan honda? La mañana del sábado Cira se despertó primero. Bruno aún dormía, extendido ocupando toda la cama. Se levantó en silencio, fue a la cocina y puso el café. El teléfono de su marido estaba sobre la mesa. La pantalla estaba apagada, pero la superficie negra reflejaba la luz de la mañana. Cira lo miró, luego apartó la vista, luego volvió a mirarlo. No, ella no era de esas esposas que hurgan en los teléfonos ajenos. Eso era humillante, una confesión de la propia inseguridad. Si empiezas a revisar, significa que ya no confías. ¿Y qué sentido tiene sin confianza? Sirvió el café y se sentó junto a la ventana. Afuera caía una llovizna fina. Cielo gris, tejados mojados, pocos transeúntes bajo los paraguas. Un aburrido día de octubre. Bruno salió del dormitorio en pantalones deportivos y camiseta, estirándose. Buenos días, dijo Cira. MMM. Él se sirvió café, se sentó frente a ella, sacó el teléfono y empezó a deslizar el dedo por la pantalla. Cira observaba su rostro, concentrado, un poco distante. ¿Cuándo fue la última vez que la miró a ella con tanta atención como a la pantalla? ¿A qué hora tienes hoy la reunión?, preguntó ella. Después de comer. Sobre las 3 me iré. ¿Desayunamos juntos al menos? Tranquilos, sin prisas. Él levantó la vista y asintió. Vale. Me doy una ducha y comemos. Cira preparó una tortilla con tomates, tostó pan, sacó mermelada y puso la mesa con cuidado, como antes, cuando eran recién casados. Entonces cada desayuno era una pequeña fiesta. Bruno volvió, se sentó y empezó a comer. Otra vez con el teléfono en la mano. ¿Quizá podrías dejar el teléfono?, sugirió Cira con cautela. Él la miró sorprendido, pero guardó el dispositivo en el bolsillo. Perdona, es la costumbre. Comieron en silencio. Cira buscaba un tema de conversación, pero todas las palabras le parecían artificiales.
¿De qué hablar con una persona que se había vuelto extraña? ¿Qué tal en el trabajo?, preguntó. Contabas que estabais lanzando un proyecto nuevo. Sí, todo bien. Va según lo previsto. ¿Habrá prima? Ya veremos. Quizá para Navidad. Estaría bien. Entonces podríamos comprar el refrigerador. Y quizá irnos de vacaciones. Hace mucho que no viajamos. Bruno frunció el ceño. Sira, ¿por qué vuelves a lo mismo? Ya te dije que ahora no es el momento. ¿Y cuándo será el momento? ¿Dentro de un año? ¿De 2? No lo sé. Algún día. Bruno, tenemos 35 años y vivimos como jubilados. Trabajo, casa, trabajo, casa. En los últimos 6 meses estás como si fueras un extraño. Ni siquiera podemos hablar con normalidad. Él apartó el plato y se levantó. Estoy cansado. Trabajo como un caballo para mantenernos. Y tú siempre estás descontenta. Que si el refrigerador, que si las vacaciones, que si la atención. Quizá deberías buscarte un príncipe en un caballo blanco. A mí me bastaría con un marido, dijo Sira en voz baja. Bruno resopló y salió de la cocina. Un minuto después se oyó el portazo del dormitorio. Sira se quedó sentada a la mesa, mirando el desayuno a medio comer. Un nudo en la garganta le impedía respirar, pero no había lágrimas, solo vacío. Sonó el teléfono. Rosina, la suegra. Sira pensó en no contestar, pero aún así atendió. ¿Sira? Por fin. ¿Por qué no coges? Buenos días, Rosina. Acabo de acercarme al teléfono. Escucha, estaba pensando. Hace tiempo que tú y Bruno no venís a verme. ¿Quizá vengáis el domingo? Haré un pastel. No lo sé, Rosina. Se lo preguntaré a Bruno. Pregúntale, pregúntale. Porque se ha alejado mucho de su madre. ¿No será que tú no lo dejas venir? Yo. ¿Por qué dice eso? Nada, cosas mías. Conozco a las nueras. Siempre se ponen entre el hijo y la madre. Y Bruno es un chico ocupado. Necesita apoyo, no reproches. Rosina, yo no lo reprocho. Sí, sí. ¿Y entonces por qué me dijo que le exiges un refrigerador? ¿Para qué uno nuevo si el viejo funciona? Mejor ahorrar para el futuro. Sira apretó la mandíbula. Inspiró hondo, expiró hondo. Rosina, el refrigerador viejo falla. Es una necesidad normal renovar los electrodomésticos cada 10 años. ¿Y qué más da? Lo principal es ahorrar. Yo a vuestra edad contaba cada céntimo. Y vosotros ahora todo para vosotros, todo para vosotros. Bruno está haciendo carrera, y tú lo cargas con gastos. Los dos trabajamos, Rosina. Yo también gano dinero. Ay, esos $800 tuyos no son nada, Calderilla. Bruno gana en un mes más de lo que tú en 3. Así que no te ofendas, querida, pero claramente no te corresponde decidir en qué gastar el dinero. Sira guardó silencio. Si respondía, explotaría. Diría algo duro y luego Bruno armaría un escándalo. Pensaré lo del domingo, consiguió decir. Te llamaré. Pues piénsalo, piénsalo. Y saluda a Bruno de mi parte, dile que llamó su madre. Sira colgó y apoyó la cabeza en las manos. Dios, qué cansancio de todo esto. La suegra con sus insinuaciones, el marido con su frialdad, una vida que se había convertido en un conjunto de obligaciones. Levantó la cabeza y miró el reloj. Las 11:30. Bruno estaba en el dormitorio, cegaramente otra vez con el teléfono. Podría ir, intentar reconciliarse. Podría disculparse por haberlo agobiado con el refrigerador. Podría volver a ser cómoda. O podría no ir. Sira se levantó, recogió la mesa, cargó el lavavajillas, limpió la encimera, regó las flores del alféizar, las violetas estaban completamente mustias, había que trasplantarlas. En el piso reinaba el silencio, afuera caía una llovizna. Sira estaba de pie junto al fregadero, mirando por la ventana, y de pronto comprendió,
estaba cansada. No físicamente, sino moralmente. Cansada de ser invisible. Cansada de justificarse. Cansada de esperar a que su marido recordara que tenía esposa. Tal vez eso sea de verdad un matrimonio maduro. ¿Cuándo cada uno va por su cuenta? ¿Cuándo el silencio resulta más cómodo que las conversaciones? ¿Cuándo la comodidad es más importante que la cercanía? ¿O quizás sea simplemente el final? Sira suspiró, se secó las manos con una toalla y luego se acercó al refrigerador y lo abrió. Dentro había olor a humedad. La goma de la puerta estaba reseca, el congelador se descongelaba. Sí, ya era hora de comprar uno nuevo. Pero si Bruno no quería, entonces lo compraría ella misma. Con su dinero. Cerró el refrigerador y de pronto pensó, ¿y por qué, en realidad, tenía que pedir permiso? Al fin y al cabo, también era su casa, su vida, sus necesidades. Por primera vez en mucho tiempo, Sira sintió un leve pinchazo de irritación. No de dolor, exactamente irritación. Había sido demasiado cómoda durante demasiado tiempo, había aguantado demasiado, había esperado demasiado a que todo se arreglara solo. Pero nada se arregla solo. Si no das pasos, la vida simplemente pasa de largo. Sira fue a la habitación, tomó el portátil y abrió una página de anuncios. Refrigeradores nuevos y de segunda mano. Precios desde $200 hasta $1,500. En su cuenta tenía justo unos 500. Podría comprar uno bueno, de gama media. Pero algo la detenía. No era el dinero, sino la sensación de que estaba haciendo algo incorrecto. De que comprar un refrigerador sin su marido era una especie de desafío. Una admisión de que su matrimonio se estaba resquebrajando. Sira cerró el portátil, se tumbó en el sofá y cerró los ojos. En su cabeza giraban fragmentos de pensamientos, la suegra con su veneno, Bruno con su frialdad, Nela con su verdad. Eres demasiado cómoda. Quizá lo era de verdad. Quizá había llegado el momento de dejar de ser cómoda. Quizá era hora de empezar a vivir para sí misma. ¿Pero por dónde empezar? No lo sabía, y esa falta de respuestas la inquietaba. Sira estaba acostumbrada a la estabilidad, a reglas claras, y ahora todo se volvía difuso, los límites se desdibujaban, y ella no entendía qué hacer a continuación. Habría sido más fácil simplemente olvidarse. Seguir viviendo como hasta ahora. Aguantar, callar, esperar. Sira abrió los ojos y miró al techo. Tal vez eso fuera un matrimonio maduro, cuando dejas de esperar la felicidad y simplemente vives. Suspiró y volvió a cerrar los ojos, quedándose dormida. Sira se despertó con el sonido de una puerta que se cerraba de golpe. Bruno se había ido sin siquiera despedirse. Miró el reloj. Las 3:30. Así que la reunión. Se levantó del sofá y se acercó a la ventana. Abajo, Bruno se subía al coche. Un Seat azul oscuro que habían comprado a crédito hacía 2 años. Entonces él prometió que lo pagarían rápido, en 1 año. Pero el préstamo seguía vigente. $280 al mes. El coche arrancó y se perdió en el tráfico. Sira se quedó junto a la ventana, mirando el aparcamiento vacío, y de pronto la invadió una sensación muy clara, algo no estaba bien. ¿Una reunión en sábado? ¿En el banco? Sí, podía pasar. Pero normalmente Bruno avisaba con antelación, y esta vez había surgido de repente, de un día para otro. Tal vez ella estaba siendo paranoica. Tal vez Nela le había metido ideas de más. Tal vez en realidad todo estaba bien y ella se estaba comiendo la cabeza sin motivo. Sira fue a la cocina, preparó té, se sentó a la mesa y abrió el teléfono. En la pantalla desfilaban fotos de conocidos, unos en el mar, otros en restaurantes, otros con niños. Vidas llenas de acontecimientos, y la suya. Trabajo y un piso vacío. Siguió desplazándose y se topó con una publicación de Nela. Una foto desde un café, una copa de vino, la frase, a veces hay que darse un gusto. Sira sonrió con ironía. Tal vez de verdad había que hacerlo. Se levantó, se vistió y tomó el bolso. Salir de casa, pasear por las tiendas, mirar escaparates,
al menos algo de distracción. Mejor que quedarse entre cuatro paredes pensando en cosas malas. En la calle hacía frío y humedad. Octubre ese año había salido horrible, lluvias, frío, gris. Sira caminaba a lo largo de los escaparates, mirando la ropa. Entró en Zara y se probó un par de vestidos. Uno gris, sobrio, el otro burdeos, con cinturón. El burdeos le quedaba mejor. ¿Se lo lleva?, preguntó la dependienta. Sira miró la etiqueta. $80. Mucho. Podía permitírselo, pero ¿para qué? De todos modos no tenía dónde ponérselo. Al trabajo, a la oficina, iba en vaqueros y blusa. En casa, ropa de casa. No iban al teatro. Tampoco a restaurantes. No, gracias. Lo pensaré. Salió a la calle y se quedó bajo el toldo, mirando el asfalto mojado. $80 por un vestido que no tenía dónde ponerse. Y Bruno había comprado una camisa de 120, a juzgar por la etiqueta que Sira había visto por casualidad en el baño. Y la colonia, claramente, no era barata. Porque él tenía dinero para sí mismo y no para un refrigerador. Sira sacó el teléfono y abrió la aplicación del banco. Su cuenta de ahorro conjunta, $1,830. Intactos desde hacía medio año. Ahorraban para la reforma del dormitorio, el papel pintado se despegaba, el techo estaba agrietado. Pero Bruno siempre decía, es pronto, esperemos. ¿Y entonces para qué estaban ahorrando? Sira frunció el ceño y siguió deslizando. La tarjeta de crédito conjunta, límite de $5,000. Estaba a su nombre, pero Bruno la usaba para gastos familiares, comida, gasolina, pequeñas compras. En ese momento la deuda era de $1,280. Abrió el detalle. Revisó los gastos del último mes. Restaurante La Perla, $320. Floristería Mimosa, $80. Tienda Regalos y Souvenirs, $150. Otro restaurante, $270. Boutique de ropa femenina, $450. Sira se detuvo. ¿Boutique de ropa femenina? Tocó la línea y miró la dirección. Charm, Gran Vía. Fecha, hace 2 semanas. $450 en ropa de mujer. ¿Para quién? De pronto Sira sintió frío, no por el viento, sino por dentro. Siguió desplazándose por la lista. Más restaurantes, más flores, una perfumería, una joyería. En total, en un mes, más de $2,000. ¿En qué? ¿En quién? Estaba de pie bajo el toldo, con el teléfono en la mano, y comprendía que ya no podía seguir engañándose. No eran gastos familiares. Eran gastos para otra persona. Sira guardó el teléfono despacio en el bolso y emprendió el camino de vuelta a casa. Las piernas la llevaban en automático, la cabeza le zumbaba. $2,000 en un mes. En restaurantes, flores, ropa. Y a ella le negaban un refrigerador. Subió al piso, se desvistió, se sentó en el sofá y encendió el televisor. Solo como ruido de fondo, para acallar los pensamientos. Pero los pensamientos no se acallaban. Zumbaban, se entrelazaban, formando una imagen que ella se negaba a ver. Bruno llega tarde. Huele a colonia nueva. Compró una camisa cara. Gasta enormes cantidades de dinero en cosas incomprensibles. Está todo el tiempo con el teléfono. Se ha distanciado, se ha vuelto frío. Es el clásico de los clásicos. Es de manual. ¿Cómo no se dio cuenta antes? ¿O simplemente no quería darse cuenta? La tarde se hacía interminable y dolorosa. Sira intentaba distraerse. Veía una serie, leía un libro, ordenaba la casa. Nada ayudaba. En su cabeza giraba una cifra, $2,000. Bruno volvió tarde, cerca de las 11. Llegó de buen humor, incluso silbando algo. ¿Cómo fue la reunión?, preguntó Sira, procurando hablar con calma. Normal, productiva. Estoy cansado, la verdad. Me voy a dormir.
Ni siquiera le preguntó cómo había pasado el día. Simplemente pasó al dormitorio y cerró la puerta. Sira se quedó en la sala. Estaba sentada en la oscuridad, escuchando el ruido del agua detrás de la pared. Bruno en la ducha. Luego, silencio. Se acostó a dormir. Y ella seguía sentada. Pensando. Sopesándolo todo. Mañana era domingo. Podrían hablar, preguntar directamente, Bruno, ¿tienes a alguien? ¿Pero qué respondería? ¿Lo admitiría? ¿O diría que ella estaba mal de la cabeza, que era paranoia, que se lo había inventado todo? No, preguntar no servía. Hacían falta pruebas. Y las pruebas estaban en su teléfono. Sira se estremeció ante su propio pensamiento. No iba a hurgar en el teléfono ajeno. Eso era bajo, humillante. Si empezaba a hacerlo, significaba que el matrimonio ya había terminado. ¿Pero acaso no había terminado ya? Se levantó, fue a la cocina, se sirvió agua, la bebió de un trago y miró el reloj. Las 12:30 de la noche. No tenía sueño. Tenía ganas de claridad. El teléfono de Bruno estaba en la mesilla del dormitorio. Siempre lo dejaba allí antes de dormir, conectado al cargador. Ella conocía el código, su fecha de nacimiento. Antes no lo ocultaba. ¿Y ahora? Sira entró en el dormitorio. En silencio, para no despertarlo. Bruno dormía, vuelto hacia la pared. Respiraba suavemente. Ella tomó el teléfono con cuidado y salió al pasillo. Las manos le temblaban. Introdujo el código. La pantalla se desbloqueó. Primero, los mensajeros. WhatsApp, chats de trabajo, conversaciones con amigos. Nada sospechoso. Telegram, lo mismo. ¿Y si de verdad se lo había inventado todo? ¿Y si los gastos eran para otra cosa? ¿Para colegas? ¿Para eventos de empresa? $450 en una boutique de ropa femenina. Sira abrió los SMS, pasó los mensajes del banco, del operador móvil. Y de pronto vio un número desconocido. Cariño, estoy esperando tanto esta noche, eres el mejor. Fecha, hoy, 6 de la tarde. Cuando Bruno estaba en la reunión. Sira se quedó inmóvil y lo leyó otra vez. Cariño, te espero, eres el mejor. Desplazó hacia arriba. La conversación había empezado hacía un mes. Hola, guapo. Bruno, eres tan atento. Gracias por la cena, fue mágico. El regalo es maravilloso, estoy encantada. Cada mensaje era como un golpe. Sira seguía leyendo, y por dentro todo se le helaba. Laia, eres tan hermosa. No puedo pensar en nada más que en ti. ¿Nos vemos mañana? Te echo de menos. Reservaré mesa en la Perla, allí las ostras son increíbles. Te he comprado un vestido. Cuando lo veas, te vas a quedar alucinada. Laia. Así que se llama Laia. Sira leía y sentía como algo se rompía por dentro. No el corazón. Algo más profundo. La ilusión de que su vida significara algo. Llegó a los últimos mensajes. Bruno, ¿y si este fin de semana nos vamos a algún sitio? Vamos. Solo que no tengo a mi esposa en casa. ¿El siguiente? No veo la hora. La esposa en casa. Como un estorbo. Como una incomodidad. Sira cerró los ojos, inhaló profundamente, luego volvió a abrirlos y siguió leyendo. Laia, quiero hacerte una sorpresa. ¿Cuál? Ya lo verás. Este sábado libérate. Toda la noche es tuya. Intriga. Te adoro. Mutuamente, cariño. Sábado. Hoy. Así que no estuvo en ninguna reunión. Estuvo con ella. Sira volvió al pasillo y dejó el teléfono otra vez en la mesilla. Las manos ya no le temblaban. Una extraña calma se extendió por su cuerpo. Regresó a la sala, se sentó en el sofá, encendió la luz de noche, abrió el portátil, entró en la aplicación del banco y volvió a mirar los gastos.
$2.380 en un mes. Y eso sin contar los demás gastos. ¿Cuánto más gastaba en efectivo? Abrió la calculadora. El sueldo de Bruno, $3.500. Menos el crédito del coche, 280. Menos sus gastos personales, pongamos 500. Quedaban 2.720. De eso, para la familia él daba 1.000, para comida y servicios. ¿Y el resto? Para Laia. Evidente. Sira se recostó en el respaldo del sofá. Todo quedó claro. ¿Por qué le negaba el refrigerador? ¿Por qué había que ahorrar? ¿Por qué se había vuelto frío y distante? Simplemente había aparecido otra vida. Una vida en la que él era un héroe generoso y no un marido atrapado en la rutina. Una vida en la que lo adoraban y no le pedían que comprara electrodomésticos. ¿Y ahora qué hacer? Podría montar un escándalo, despertarlo, mostrarle el teléfono, gritar. ¿Pero para qué? Él se justificaría, juraría que no significaba nada, que estaba confundido, que solo la amaba a ella, lágrimas, súplicas, promesas de cambiar. Y luego todo volvería a lo mismo, o él se iría con Laia definitivamente. Podría perdonar, fingir que no sabía nada, seguir aguantando, esperar que se pasara solo. Pero de pronto Sira comprendió que no quería ni una cosa ni la otra. Quería justicia. Él había gastado su dinero. La tarjeta de crédito estaba a su nombre. Le había mentido durante un mes. Elegía regalos para otra mujer mientras le negaba a su esposa lo más básico. Y tenía que responder por ello. Sira volvió a abrir el portátil y entró en la aplicación del banco. La tarjeta de crédito conjunta. Límite, $5.000. Deuda, 1.280. La tarjeta estaba a su nombre. Tenía derecho a gestionar el límite. Hizo clic en bloquear tarjeta. El sistema pidió confirmación. Sira introdujo el código del SMS. Tarjeta bloqueada. Bien. Ahora la cuenta de ahorro, $1.830. La cuenta era conjunta, pero ambos tenían acceso. Ella transfirió toda la suma a su cuenta personal. La operación se realizó al instante. Sira se recostó en el respaldo, sintiendo una extraña satisfacción. Era un paso pequeño, pero era el comienzo. Bruno se despertó el domingo tarde, hacia las 11. Salió a la cocina somnoliento, solo en calzoncillos. Buenos días, dijo Sira como si nada. ¿Hay café? Lo preparo. Puso la cafetera italiana al fuego y sacó una taza. Bruno se sentó a la mesa y se hundió en el teléfono. Sira lo observaba. Interesante, ¿cuándo se daría cuenta de que la tarjeta estaba bloqueada? ¿Hoy? ¿Mañana? Oye, llamó tu madre, dijo ella. Nos invita a comer. Ah, sí, también me escribió. ¿Vamos? Hace tiempo que no vamos. Vamos. Fueron a casa de Rosina después de comer. Ella vivía en las afueras, en un piso pequeño, sola. El padre de Bruno había muerto hacía 5 años. El apartamento era pequeño, de 2 habitaciones, pero acogedor. A Rosina le gustaban el orden y la limpieza. Por fin. Los recibió en la puerta, besó efusivamente a Bruno y a Sira solo le dedicó un leve asentimiento. Pasad, pasad, he hecho un pastel. La mesa estaba puesta de forma casera, ensaladas, un asado, pastel de col. Rosina iba y venía, sirviendo la comida y diciendo, Bruno, has adelgazado. Seguro que no te alimentan bien. Mamá, todo está bien, se defendió Bruno. ¿Cómo que bien? Mira esas mejillas hundidas. Sira, ¿sabes hacer sopa? Te di la receta. Sé, Rosina. Entonces, ¿por qué mi hijo está delgado? Mamá, no estoy delgado. Simplemente trabajo mucho. Rosina suspiró y negó con la cabeza. Se sentó enfrente y empezó a servirse ensalada. ¿Trabajas? ¿Trabajas? ¿Y de qué sirve? A ver, os pregunto, ¿habéis comprado piso? Vivimos de alquiler, respondió Sira. Estamos ahorrando para la entrada.
Ahorrar y ahorrar, bufó la suegra. ¿Cuánto se puede ahorrar? Bruno, ganas bien, ¿por qué sigues en casa ajena? Mamá, la hipoteca es grande, no nos da. Pues ahorra y no gastes en tonterías. Mira, Sira dice que quiere un refrigerador. ¿Para qué uno nuevo si el viejo funciona? Sira apretó la mandíbula y guardó silencio. Bruno comía sin levantar la vista. Mejor ahorraríais para un hijo, continuó Rosina. Ya tenéis 35 años, Sira. El reloj biológico no espera. Por ahora no lo estamos planeando, respondió Sira con voz serena. Por ahora, por ahora. Luego será tarde. Yo quiero nietos. Todas mis amigas ya son abuelas y yo sigo esperando. Mamá, ya basta, frunció el ceño Bruno. ¿Basta de qué? Digo la verdad. Vivís no se sabe cómo. No hay dinero, no hay hijos. A tu edad yo ya te había tenido a ti y me habían dado un piso. Eran otros tiempos, señaló Sira. Tiempos, tiempos. Siempre hay excusas. Simplemente no sabéis ahorrar. Yo vivo con una sola pensión y nada, no me quejo. Sira quiso replicar, pero guardó silencio. Era inútil. Rosina siempre sabía todo mejor que los demás. El almuerzo terminó de forma pesada. Sira ayudó a recoger la mesa y lavó los platos. Rosina estaba a su lado, comentando, no lavas bien los platos, primero hay que dejarlos en remojo. Lo sé, Rosina. Sí, sí, lo sabes, pero Bruno está delgado. Sira apretó los dientes y siguió lavando. Bruno estaba en la habitación, viendo la televisión, ni siquiera vino a ayudar. Se fueron hacia las 6. En el coche guardaron silencio. Bruno conducía mirando la carretera. Sira miraba por la ventana. Perdona por mi madre, dijo él de pronto. Ella es así. No pasa nada. Lo hace con buena intención. Lo sé. Silencio. Luego Bruno añadió, sobre el refrigerador. Bueno, quizá después de Navidad lo miremos, si hay prima. Está bien, respondió Sira. Su voz sonó indiferente. Bruno la miró de reojo, pero no dijo nada. Por la noche, en casa, él volvió a estar con el teléfono. Sira se tumbó en el sofá con un libro, leía sin captar el sentido. Los pensamientos le daban vueltas. Había descubierto la infidelidad, había bloqueado la tarjeta, había retirado el dinero de la cuenta. ¿Y ahora qué? Él todavía no se había dado cuenta, pero lo haría. Tarde o temprano. ¿Y entonces qué? ¿Un escándalo? ¿Un divorcio? ¿O quizá había otro camino? Sira dejó el libro, tomó el teléfono, abrió el navegador y escribió, cómo descubrir la infidelidad del marido. Artículos, consejos, foros. Todos decían lo mismo, reúne pruebas, registra los gastos, haz capturas de pantalla. Volvió mentalmente al teléfono de Bruno. Los SMS de Laia. La conversación. Podría haberlos fotografiado, pero ¿para qué? ¿Para el divorcio? Aún no había decidido si quería divorciarse. ¿Qué quería realmente? Sira lo pensó y se respondió con honestidad. Quería que él se arrepintiera. Que entendiera lo que había perdido. Que Laia supiera la verdad, que todos supieran cómo era él en realidad. ¿Venganza? Tal vez. ¿Y acaso eso estaba mal? ¿Acaso no tenía derecho? Sira sonrió con ironía. Sí, lo tenía. Y mucho. La semana empezó gris. Lunes. Trabajo. Rutina. Sira estaba sentada frente al ordenador, cuadrando informes, respondiendo correos. Nela se asomó a la hora del almuerzo. ¿Qué tal el fin de semana?, preguntó mientras se servía té. Bien, mintió Sira. ¿Seguro? Nela entrecerró los ojos. Tienes una cara. ¿Qué cara? Tensa. ¿Ha pasado algo? Sira quiso restarle importancia, pero de pronto comprendió que necesitaba desahogarse. Al menos con alguien. Nela, ¿puedo preguntarte algo? Claro.
Si tu marido te fuera infiel, ¿qué harías? Nela se quedó inmóvil con la taza en la mano. Sira, ¿te ha pasado algo? Solo contesta. Hipotéticamente. Nela pensó un momento. Depende. Si fuera algo de una sola vez, quizá lo perdonaría. Si fuera una relación, no, me iría sin mirar atrás. ¿Y si además gastara dinero en ella? ¿Tu dinero? Entonces no solo me iría. Además, le haría la vida imposible para que no lo olvidara. Sira sonrió. ¿Y cómo sería eso? De muchas maneras. Se pueden tirar sus cosas a la basura. Se puede contarle a todo el mundo que canalla es. Se puede escribir a su familia. Hay un montón de opciones. ¿Y si quieres algo más elegante? Nela miró a su amiga con atención. Sira, ¿seguro que no te ha pasado nada? Cuéntame. Sira suspiró y lo contó todo. Los SMS, la conversación, los gastos, Alaya. Nela escuchaba sin interrumpir. Cuando Sira terminó, silbó. ¡Qué cabrón! $2,000 para la amante y a la esposa le niega un refrigerador. Ajá. ¿Y qué vas a hacer? Aún no lo sé. Estoy pensando. Sira, ¿estás segura de que quieres seguir cargando con él? Quizás sea más fácil divorciarse y olvidarlo. Puede que sea más fácil. Pero quiero que lo entienda. Que se arrepienta. Nela asintió. Te entiendo. Bueno, si decides vengarte, avísame. Con gusto te ayudo. Sira sonrió. Por primera vez en varios días. Por la noche llegó a casa antes que Bruno, calentó la cena y puso la mesa. Cuando él volvió, lo recibió como siempre, sin insinuaciones, sin tensión. ¿Qué tal el día? Preguntó con calma. Bruno, otra vez con el teléfono. Sira lo observaba. ¿Estaría escribiéndole a Laia ahora mismo? ¿Lanzándole cumplidos, haciendo planes? Bruno, ¿tienes planes para el sábado? Preguntó con desinterés. Él se sobresaltó y levantó la vista. ¿Por qué? Nada, solo pregunto. Quizá podríamos ir a algún sitio. No lo sé todavía. Puede que tenga algo del trabajo. Lo miraré. Está bien. Ella se levantó y empezó a recoger la mesa. Bruno la siguió con la mirada y luego volvió a clavar los ojos en el teléfono. Sira lavaba los platos y pensaba, otra vez va a ir con ella. El sábado. Seguro que ya ha planeado algo. Y ella también iba a planear algo. Los días siguientes Sira los vivió en un extraño estado de desdoblamiento. Por fuera, todo era como siempre, trabajo, casa, cenas con Bruno, que seguía llegando tarde y pegado al teléfono. Pero por dentro algo había cambiado, ya no sentía dolor, solo una claridad fría. El martes por la noche Bruno se retrasó especialmente, llegó cerca de las 11. Olía a perfume, no al suyo, dulce, femenino. Sira estaba sentada en el sofá con un libro e hizo como si no notara nada. ¿Otra vez en una reunión? Preguntó con voz neutra. Ajá. Me reuní con un cliente. Importante. Entiendo. ¿Vas a cenar? No, ya comí. Claro. En un restaurante con Laia. Está bien. Entonces me voy a dormir. Sira fue al dormitorio, se acostó y cerró los ojos. Media hora después entró Bruno, se acostó a su lado, dándole la espalda. Entre ellos había medio metro de espacio, pero parecía que fueran kilómetros. Ella yacía en la oscuridad, escuchando su respiración, y pensaba, ¿hubo un momento en que se pudiera haber detenido todo esto? Tal vez hace medio año, cuando él empezó a distanciarse. Quizá hace un año, cuando sintió el primer frío. ¿O incluso antes? No, decidió Sira. Esto no se podía detener. Porque el problema no era ella. El problema era que Bruno quería otra vida, brillante, ligera, sin rutina. Una vida donde él fuera un héroe y no un marido agotado por el trabajo. Pues bien, que afronte las consecuencias. El miércoles Sira volvió a entrar en la aplicación del banco.
Bruno había intentado usar la tarjeta de crédito. El sistema envió una notificación de operación rechazada. $230. Restaurante. Cira sonrió con ironía. Seguro que pasó un momento incómodo delante de Laia. Por la noche él llegó de mal humor, tiró el bolso en el recibidor y fue directo a la cocina. Cira, ¿no habrás bloqueado la tarjeta por casualidad? ¿Qué tarjeta? La de crédito. La conjunta. ¿Y qué? No funciona. Hoy intenté pagar y no pasó. Cira puso cara de sorpresa. ¡Qué raro! ¿Será un fallo técnico? Compruébalo, por favor. Ahora mismo. Ella sacó el teléfono, abrió la aplicación e hizo como si revisara la información. Ah, ya veo. La bloqueé ayer. ¿Para qué? Me llegó una notificación de actividad sospechosa. El banco recomendó bloquearla, y la bloqueé. ¿Qué actividad? Bueno, gastos elevados. En el último mes, más de $2,000. Al banco le pareció extraño. Bruno palideció. Esos son nuestros gastos familiares. $2,000 al mes para la familia. Cira alzó las cejas con sorpresa. Bruno, no gastamos tanto. Con $200 de comida tenemos suficiente, los servicios son 100. ¿A dónde fue el resto? Él guardó silencio. Cira veía cómo pensaba frenéticamente, buscando palabras. Bueno, hubo regalos. Para los padres, para amigos. Por $1,700. Cira, había de todo, gasolina, ropa, cosas varias. Entiendo, asintió Cira. Bueno, entonces la desbloquearé, si dices que todo está bien. Desbloquéala, sí. Ella volvió a abrir la aplicación e hizo como si pulsara los botones. Ya está. La he desbloqueado. Debería funcionar en el transcurso de un día. Gracias. Bruno se fue a la habitación. Cira se quedó en la cocina, sonriendo en silencio. Por supuesto, no había desbloqueado la tarjeta. Que sufra un poco. El jueves Bruno volvió a intentar usar la tarjeta, otra vez rechazada. Por la noche llegó más sombrío que una nube. La tarjeta sigue sin funcionar. ¿De verdad? Se sorprendió Cira. Qué raro. Llamé al banco y dijeron que ya debería funcionar. Pues no funciona. Entonces no sé. Quizá mañana ve a la sucursal y acláralo. Está bien. Pero el viernes no fue al banco. Al parecer, temía que allí dijeran la verdad, que la tarjeta había sido bloqueada por la titular. Cira observaba su nerviosismo con una satisfacción silenciosa. El viernes por la noche Bruno cobró el sueldo. $3,500. Cira lo sabía, había visto la notificación cuando él abrió la aplicación del banco en la cocina y salió un momento. Así que ahora tenía dinero. Así que el sábado volvería a ir a algún sitio. Ella esperaba. El sábado por la mañana Bruno se despertó de buen humor, silbaba en la ducha, se afeitó y se puso la camisa nueva, esa misma de $120. Cira, hoy voy a ir al trabajo, dijo durante el desayuno. Hay que firmar unos documentos. ¿En sábado? Sí. Es urgente. Volveré por la noche. De acuerdo, asintió Cira. Bruno se fue alrededor del mediodía. Cira se quedó en casa, pero no por mucho tiempo. Ella también se preparó. Se puso vaqueros, un jersey gris y una chaqueta. Nada especial, una mujer cualquiera que sale a hacer sus cosas. Pero sus asuntos eran poco habituales. Primero volvió a coger el teléfono de Bruno. Estaba cargándose, él se había llevado el del trabajo, el segundo. Cira había notado hacía tiempo que tenía 2 teléfonos. Uno para el trabajo y la familia. El otro, personal, para Laia. Abrió el personal. La conversación con Laia continuaba. Los últimos mensajes eran de esa misma mañana. Cariño, estoy encantada. La suite está reservada para hoy. Te espero a las 8. Eres mi héroe. Cira se quedó inmóvil.
Lo leyó otra vez. Suite. Hoy. A las 8. Desplazó hacia arriba y encontró los detalles. Palace. Suite presidencial. $1,200 por noche. $1,200. Por una sola noche. ¿Y el refrigerador? No, eso era demasiado caro. Cira sintió como por dentro todo volvía a helarse, pero no de dolor, de rabia. Hizo capturas de pantalla de la conversación y luego abrió la galería de fotos. Allí había imágenes de Laia, una chica de unos 25 años, pelo largo y oscuro, maquillaje llamativo, vestido rojo. Bonita, joven, cuidada. Cira miró su reflejo en el espejo, 35 años, sin maquillaje, con ropa de casa, cansada, gris, cómoda. ¿Cuándo había dejado de ser bonita? ¿O simplemente Bruno había dejado de notarlo? No importaba. No era momento para la autocompasión. Cira dejó el teléfono en su sitio, tomó el suyo, abrió los contactos y encontró el número de su suegra. Inspiró hondo, expiró hondo. Pulsó llamar. Rosina contestó al tercer tono. ¿Cira? ¿Ha pasado algo? Rosina, su hijo hoy está de celebración, dijo Cira con voz firme y clara. Banquete en el Palace, suite presidencial. Solo que yo no me hago cargo del pago. Así que el recibo, páguelo con su pensión. Hubo una pausa y luego un chillido. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué banquete? Pregúntele a Bruno si consigue encontrarlo esta noche. Cira colgó sin escuchar la respuesta. Las manos no le temblaban, la voz estaba tranquila. Se sentía extraña, distante, como si todo aquello no le estuviera ocurriendo a ella. Marcó el número de Nela. Nela, hola. ¿Recuerdas que te ofreciste a ayudar? Claro, en la voz de su amiga se notó la alarma. ¿Qué necesitas? Necesito un abogado. Bueno. Que lleve divorcios. Cira, ¿hablas en serio? Completamente. De acuerdo. Te paso el contacto. ¿Y tú? ¿Estás bien? Mejor que nunca. Cira colgó y miró el reloj. 1:30. Tenía tiempo hasta la noche. Abrió el portátil y entró en los portales de servicios públicos. Allí estaba la información sobre créditos, pensiones, impuestos. Encontró todo lo relacionado con Bruno. El crédito del coche, $280 al mes, aún quedaban 2 años. Hipoteca, no, eso se lo había inventado. Pero había un préstamo personal, solicitado hacía un año, $1,500 al 12% anual. Entonces ella no había preguntado para qué. Él dijo que para ayudar a sus padres. Ahora estaba claro para qué. ¿Y las pensiones? El primer matrimonio de Bruno, 3 años, hacía 8 años. De aquella esposa no hubo hijos, así que no podía haber pensión alguna. Pero Laia no tenía por qué saberlo. Cira abrió un editor de documentos y redactó un certificado de ingresos, real, teniendo en cuenta todos los créditos. Después de todos los pagos, a Bruno le quedaban netos $680. No los 3.500 de los que seguramente presumía ante Laia. Luego añadió una pensión inexistente, $200 al mes para la primera esposa. Que fuera más interesante. Imprimió todo y lo metió en un sobre. Ahora lo más importante. Abrió la web del Palace y buscó la descripción de la suite presidencial. Fotos de interiores lujosos, ventanas panorámicas, vistas a la ciudad. $1,200 por noche. Cira sonrió con ironía. Bruno quería impresionar, mostrarse rico, generoso, exitoso. Y en realidad era un infiel endeudado, viviendo al límite. Miró el reloj. Las 4:30. Era hora de prepararse. Cira se cambió de ropa, vaqueros, blusa blanca, una chaqueta azul oscuro y abrigada, maquillaje mínimo. Se recogió el pelo en una cola. Nada provocativo, una mujer corriente. Cogió el bolso y metió dentro el sobre con los documentos. Se puso las botas y salió del piso. En la calle hacía frío, el cielo estaba gris, pocos transeúntes.
Se sentó en el coche y arrancó. Las manos se posaron firmes sobre el volante. El palacio estaba en el centro, unos 40 minutos de trayecto. Encendió la radio, solo como fondo, para no pensar. Pero los pensamientos seguían llegando. Iba a ver a la amante de su marido. ¿Para qué? ¿Para montar un escándalo? ¿Para pegarle? No, nada de eso. Iba a decir la verdad. Porque Laia merecía saber con quién se había metido. Y porque Bruno merecía perder a las dos mujeres de golpe. No había mucho tráfico. Sira llegó rápido, aparcó cerca y se miró en el espejo. El rostro tranquilo, decidido. Salió del coche y se dirigió a la entrada del hotel. El palacio la recibió con lujo, suelos de mármol, lámparas de araña de cristal, gente elegantemente vestida. El recepcionista la siguió con la mirada, una mujer en vaqueros y chaqueta no encajaba en absoluto con el ambiente. Sira pasó de largo y se dirigió a los ascensores. La suite presidencial estaba en la 8ª planta. Subió, salió al pasillo. Las alfombras gruesas amortiguaban los pasos. Habitaciones a derecha e izquierda, puertas macizas. Encontró el número correcto, se acercó y se detuvo. Ahora llamaría. Abriría Laia o Bruno. Si era Bruno, sería más difícil. Pero podría con ello. Sira levantó la mano y llamó a la puerta. Tras ella se oyeron pasos. Luego una voz femenina, ¿quién es? Entrega, mintió Sira. La puerta se abrió. En el umbral estaba Laia. Exactamente la chica de las fotos. El pelo largo suelto, el vestido rojo, tacones altos. Bonita, joven. Miraba a Sira con desconcierto. ¿Qué entrega? Yo no he pedido nada. ¿Usted es Laia? Sí. ¿Y usted? La esposa de Bruno, dijo Sira con calma. No se preocupe, no voy a armar un escándalo. Laia palideció y dio un paso atrás. Sira entró en la habitación y cerró la puerta tras ella. La suite era lujosa. Una estancia enorme, ventanales panorámicos, una cama del tamaño de la mitad del piso de Sira. Sobre la mesa, champán, fruta, velas. Romanticismo. Sira miró alrededor. ¿Bruno aún no ha llegado? No, respondió Laia con dificultad. Él. Dijo que estaría a las 8. Entiendo. Entonces tenemos tiempo para hablar. Sira sacó el sobre del bolso y se lo tendió a Laia. Ella lo tomó con las manos temblorosas. ¿Qué es esto? Información que Bruno olvidó contarle. Le recomiendo que la lea. Laia abrió el sobre y sacó los papeles. Sira se quedó a su lado, observando su rostro. Primero incomprensión, luego sorpresa, después ira. ¿Pensión alimenticia? Laia levantó la vista. ¿Tuvo esposa? Sí. ¿Y un hijo? Le paga $200 al mes. Él no me dijo nada. Qué raro, ¿verdad? Sonrió Sira con ironía. Tampoco le dijo que su sueldo real es de $3.500, pero después de todos los créditos y pagos le quedan 680. Aquí tiene el comprobante, por si no me cree. Laia pasaba las hojas, cada vez más pálida. Pero él decía que tenía un negocio. Que ganaba más de 100.000 al año. Mentía. Es empleado bancario, director de sucursal. Un buen puesto, pero muy lejos de esas cifras. Y esos restaurantes, esos regalos. Tarjeta de crédito. A mi nombre, por cierto. Límite de $5.000. Casi lo agotó en un mes. Con usted. Y luego bloqueé la tarjeta. Así que la velada de hoy son los últimos restos de su sueldo. Después será más complicado. Laia se dejó caer en el sofá. Los papeles se le escaparon de las manos. Yo no lo sabía. Claro que no lo sabía. Es un buen actor, sabe parecer rico y exitoso. Pero todo es una fachada detrás de la cual hay deudas, créditos y una esposa a la que le niega comprar un refrigerador para gastar dinero en su amante.
Sira hablaba con calma, sin rabia, simplemente exponiendo hechos. Laya estaba sentada, mirando al suelo. ¿Por qué me dice todo esto? Porque usted tiene derecho a saber la verdad. Y porque Bruno debe entender que así no se puede seguir. ¿Y usted? ¿Usted lo va a perdonar? Sira sonrió con amargura. No. El lunes presentaré la demanda de divorcio. Pero antes quiero que se quede sin nada, sin dinero, sin usted y sin mí. Laya levantó la cabeza. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Lo siento muchísimo. Yo también, respondió Sira. Pero la lástima no sirve. Sirven las acciones. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta. Ya tenía la mano en el picaporte cuando Laya la llamó, espere. Sira se giró. ¿Qué quiere que haga? Nada. Simplemente actúe como crea conveniente. Es su elección. Sira salió de la suite y cerró la puerta suavemente. Caminó por el pasillo hasta el ascensor y bajó. En el vestíbulo seguían reuniéndose personas elegantemente vestidas. Pasó junto a ellas y salió a la calle. El aire frío le quemó el rostro. Sira se detuvo y respiró hondo. Dentro sentía algo extraño, alivio mezclado con amargura. Lo había hecho. Había dicho la verdad. Ahora le tocaba a Laya. Se sentó en el coche y arrancó. El teléfono sonó. Bruno. Rechazó la llamada. Luego otra, Rosina. También la rechazó. Condujo hacia casa. Por el camino el teléfono volvió a sonar. Bruno. Otra vez. Luego un SMS, Sira, ¿dónde estás? ¿Qué son estas bromas estúpidas? Sonrió con ironía. Así que Laya ya había hablado con él. Bien. Sira llegó a casa a las 8:30. Subió al piso, se quitó el abrigo, fue a la cocina, puso el hervidor y se sentó a la mesa. Encendió el teléfono. 10 llamadas perdidas de Bruno, 3 de su suegra. Abrió el mensaje de Bruno, Sira, ¿te has vuelto loca? ¿Para qué fuiste allí? Lo arruinaste todo. Tenemos que hablar. Ahora mismo. Voy a casa. Espérame. Sira quitó el sonido y se tomó el té con calma. Luego se levantó, fue al dormitorio, sacó del armario una maleta grande y abrió los cajones con las cosas de Bruno. Camisetas, camisas, vaqueros, todo a la maleta. Luego fue al baño y recogió su maquinilla, colonias, geles, todo a la maleta. Los zapatos del recibidor, lo mismo. Los documentos del escritorio, en una bolsa aparte. Cuando terminó, la maleta estaba llena hasta arriba. Sira la cerró y la dejó junto a la puerta de entrada. Después se sentó en la sala y se puso a esperar. Media hora después Bruno irrumpió en el piso. Despeinado, rojo, con los ojos encendidos, vio la maleta y se quedó paralizado. ¿Y esto qué es? Tus cosas, respondió Sira con calma. A casa de tu madre. Ella siempre prometió mantenerte, que lo demuestre. El lunes presentaré la demanda de divorcio. Se quedó con la boca abierta, y luego estalló, tú. ¿Cómo se te ocurrió ir allí y arruinarlo todo? ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Sí, asintió Sira. Le abrí los ojos a tu amante sobre quién eres en realidad, un mentiroso que gasta el dinero de su esposa en citas lujosas mientras le niega lo más básico. Eso no es así. $2.500 en un mes para Laya y a mí me niegas un refrigerador. ¿Cómo se llama eso, Bruno? Él guardó silencio. Sira se levantó y se acercó. ¿Creíste que no lo notaría? ¿Qué aguantaría para siempre? 8 años fui cómoda. Aguanté a tu madre, tus retrasos, tu frialdad. Pero todo tiene un límite. Sira, escúchame. Intentó tomarla de la mano, pero ella la apartó. No significaba nada. Solo. Me confundí. Ella es joven, bonita. Me sentí vivo otra vez. Pero te quiero, ¿entiendes? Te quiero. No, negó Sira con la cabeza. Solo te quieres a ti mismo.
Y esa sensación de ser adorado. Yo era solo el fondo, cómoda, habitual. Pero ya no lo seré más. Sira, no hagas locuras, somos una familia. ¿Familia? Sonrió con amargura. Familia es confianza, respeto, honestidad. ¿Y qué tenemos nosotros? Mentiras, infidelidad, desprecio. Eso no es una familia, Bruno, es un decorado. Él estaba de pie, con la cabeza baja. Sira veía cómo pensaba, buscando palabras. Al fin levantó la vista. ¿Y si cambio? ¿Si rompo con ella y soy otro? Empezamos de nuevo. ¿De nuevo? Sira negó con la cabeza. Bruno, gastaste mi dinero. La tarjeta está a mi nombre, ¿recuerdas? Me mentiste durante meses. Elegiste un vestido para otra mujer y a mí me negaste un refrigerador. ¿Qué de nuevo? Ya no confío en ti. Sira. Vete. Coge la maleta y vete. Necesito tiempo para pensar. Sola. No me voy. Este piso también es mío. Es un piso de alquiler. El contrato está a mi nombre. Así que, técnicamente, es mío. Pero si quieres quedarte, quédate. Dormirás en el sofá. Y no te acerques a mí. Sira se dio la vuelta, fue al dormitorio, cerró la puerta con llave y se sentó en la cama, abrazándose las rodillas. Tras la puerta se oyeron pasos y luego un golpe seco. Bruno dio un puñetazo a la pared. Después, silencio. Sira permanecía en la oscuridad, mirando al techo. El corazón latía tranquilo, no había lágrimas. Solo una extraña calma. Lo había hecho. Por fin lo había hecho. Dejó de aguantar, de callar, de esperar. Había recuperado el control de su vida. Y aunque doliera, aunque diera miedo, por fin era libre. Sira no durmió en toda la noche. Yacía en la oscuridad, escuchando los sonidos al otro lado de la puerta. Bruno caminaba por el piso, murmuraba algo, luego se calló, cegaramente se acostó en el sofá. Ella miraba al techo y pensaba en lo rápido que se derrumba lo que se construyó durante años. 8 años de matrimonio, 8 años de esperanzas, planes y compromisos. Y todo se hizo añicos en una sola semana. No, no en una semana. En meses. Simplemente ella no quiso verlo. Hacia el amanecer, Sira logró dormitar un poco. Se despertó por el ruido de una puerta que se cerraba de golpe. Bruno se había ido. Se levantó, salió a la sala, la maleta seguía allí. Así que no se la había llevado. Se fue así, sin más. Sobre la mesa de la cocina había una nota. Sira, lo entiendo todo. Te daré tiempo. Pero te pido que no te precipites con el divorcio. Podemos arreglarlo todo. Sira arrugó la nota y la tiró a la basura. Arreglarlo. Como si se pudieran arreglar meses de mentiras y traición. Preparó café y se sentó junto a la ventana. Detrás del cristal había una mañana gris de octubre. Domingo. Normalmente lo pasaban juntos, desayuno, una película, un paseo. Ahora estaba sola. Y, curiosamente, se sentía bien. Por primera vez en mucho tiempo no tenía que adaptarse, complacer, aguantar. Simplemente sentarse con el café y mirar por la ventana. El teléfono sonó. Rosina. Sira miró la pantalla y suspiró. Había que contestar. Tarde o temprano tendría que hacerlo. ¿Hola? Sira. Por fin. La voz de su suegra era histérica. ¿Qué está pasando? Bruno me llamó y dijo que lo echaste. ¿Te has vuelto loca? Rosina, su hijo me fue infiel. Durante un mes estuvo con otra mujer y gastó en ella más de $2,000, mientras a mí me negaba comprar un refrigerador. ¿Y qué? Gritó la suegra. Todos los hombres a veces se van por ahí. No es motivo para destruir una familia. Sira se quedó inmóvil. ¿Había oído bien? ¿Y qué? ¿Habla en serio? Preguntó en voz baja. Claro que hablo en serio. Mi Bruno es un buen chico, trabaja,
mantiene la casa, y tú armas un escándalo por una cualquiera. Por una cualquiera, repitió Cira lentamente, a la que él gastaba mi dinero. Mi dinero, Rosina. La tarjeta de crédito estaba a mi nombre. Ay, ¿y qué importan tus dineros? Calderilla. Él gana más, tiene derecho a gastar como quiera. Entiendo, asintió Cira para sí. Entonces, según usted, ¿yo debía seguir aguantando? ¿Y qué otra cosa? Eres su esposa, no su carcelera. Un hombre a veces necesita relajarse, sentirse joven. Eso es normal. Normo, repitió Cira. En su interior se alzaba una ola de fría rabia. Muy bien, Rosina, entonces que su hijo se vaya a vivir con usted. Si eso es normal, manténgalo usted. ¿Cómo que mantenerlo? Tiene piso, trabajo. El piso es de alquiler y el contrato está a mi nombre. Trabajo tiene, pero también deudas, el crédito del coche, el préstamo personal que pidió para sus diversiones. Que se las arregle solo. Yo presentaré el divorcio. Cira, tú. No tienes derecho. Sí lo tengo. ¿Y sabe qué, Rosina? Todos estos años escuché sus reproches, que no soy lo bastante buena para su hijo, que cocino mal, que gano poco, que no tengo hijos. Y resulta que su hijo ideal es un simple infiel y mentiroso. Y usted lo justifica. Pues bien, desde hoy no voy a aguantar ni a él ni a usted. Que tenga un buen día. Cira colgó y bloqueó el número. Las manos le temblaban, no de miedo, sino de adrenalina. Nunca había hablado así con su suegra. Nunca había contestado mal ni sido grosera. Siempre había sido educada y paciente. Y ahora, basta. Se acabó la paciencia. El teléfono volvió a sonar. Bruno. Cira, ¿por qué le hablaste mal a mi madre? No le hablé mal, dije la verdad. Ella considera normal tu infidelidad y cree que yo debía aguantar. Bueno, es de otra generación, no lo entiende. Bruno, me da igual lo que entienda. No voy a comunicarme ni con ella ni contigo. Divorcio, reparto de bienes, todo conforme a la ley. Hablaremos a través de abogados. Cira, no hacen falta abogados, somos adultos, podemos ponernos de acuerdo. No, no podemos. Porque tú mentirás. Como mentiste todos estos meses. Así que solo a través de abogados. Cira. Ella colgó y bloqueó su número también. Luego se sentó en el sofá y se abrazó las rodillas. Silencio. Tan profundo que se oía el zumbido del refrigerador. Viejo, descascarado, pero aún funcionando. Como una metáfora de su vida, vieja, gastada, pero en pie. Ya era hora de cambiar tanto el refrigerador como la vida. Cira abrió el portátil y entró en un sitio de anuncios. Refrigeradores. Precios desde $200 hasta $1,500. Eligió uno, de tamaño medio, blanco, con el congelador abajo. $520. Lo añadió al carrito, hizo el pedido con entrega para el día siguiente y pagó con su tarjeta, con su dinero, sin pedir permiso al marido. Y sintió una extraña satisfacción. Luego llamó a Nela. Hola. ¿Me pasas el contacto del abogado? Claro. ¿Cómo estás, Cira? Bien. Es raro, pero bien. Como si me hubiera quitado un peso de encima. ¿Y Bruno? Se fue. Bueno, en realidad lo eché. Le hice la maleta y lo mandé con su madre. Eso sí, no se llevó la maleta, pero ya es su problema. ¡Guau! ¡Qué contundente! Se lo merecía. ¿Y tú no te arrepentirías? Cira lo pensó un momento y luego respondió con sinceridad, no lo sé. Puede que sí. Al fin y al cabo, fueron 8 años. Pero ahora mismo siento alivio. Como si hubiera cargado durante mucho tiempo una mochila muy pesada y por fin la hubiera soltado. Te entiendo, en la voz de Nela había un apoyo cálido. Cira, si necesitas algo, estoy aquí. Siempre. ¿Quieres que vaya? Nos sentamos, tomamos vino. No hace falta. Gracias,
pero quiero estar sola. Necesito acostumbrarme al silencio. De acuerdo. Pero si pasa algo, llama. Seguro. Sira colgó y se recostó en el respaldo del sofá. Miró el techo, las paredes, las ventanas. Ese piso era de alquiler, llevaban 4 años viviendo allí. Se mudaron justo después de la boda. Planeaban ahorrar para uno propio, pero nunca lo lograron. Ahora ella viviría allí sola. Pagaría el alquiler sola. ¿Podría? $350 al mes. Su sueldo era de 800. Le quedarían 450 para vivir. Justo, pero posible. O quizá ni siquiera se quedaría allí. Tal vez se mudaría a un piso más pequeño, o por un tiempo con sus padres, o incluso a otra ciudad. Tantas opciones. Por primera vez en años. Sira se levantó y recorrió el piso, entró en el dormitorio. La cama en la que dormían juntos. El armario con sus cosas. Las fotos en la pared, su boda, las vacaciones en el mar, un cumpleaños. Habrá que quitarlas, tirarlas, dejar el pasado atrás. Pero no hoy. Hoy simplemente iba a descansar. Por la noche Sira pidió una pizza, puso una serie y se tumbó en el sofá con una manta. El teléfono guardaba silencio, Bruno y la suegra estaban bloqueados, nadie más llamaba. Silencio. Extraño, poco habitual, pero agradable. Veía la serie sin prestar demasiada atención a la trama. Los pensamientos fluían despacio, sin tensión. Mañana traerían el refrigerador. Pasado mañana llamaría al abogado. Empezaría el proceso de divorcio, largo, pesado, desagradable, pero necesario. Sira sintió cómo se le cerraban los párpados. Apagó el televisor, cerró los ojos y se quedó dormida en el sofá, tapada con la manta. Por primera vez en muchas noches, tranquila, sin ansiedad, sin esperar que el marido regresara en cualquier momento. El lunes por la mañana Sira se despertó con el despertador. 8 en punto. Había que ir a trabajar. Se levantó, se duchó y se vistió, vaqueros, blusa beige, botas cómodas. Se miró en el espejo. El rostro algo demacrado, ojeras bajo los ojos. Pero la mirada firme. En el trabajo Nela la recibió en la entrada. ¿Cómo estás? Aquí, viviendo, se encogió de hombros Sira. Hoy traen el refrigerador. Eso está bien. ¿Ya llamaste al abogado? Llamaré a la hora de comer. Muy bien. Te estás manteniendo firme. Lo intento. El día pasó en la rutina habitual. Informes, documentos, correos. Sira trabajaba en automático, pero eso ayudaba, no pensar, no analizar, simplemente hacer. A la hora del almuerzo llamó al abogado y pidió cita para una consulta el miércoles. Luego llamó al servicio de entrega, el refrigerador llegaría a las 6 de la tarde. Sira volvió a casa sobre las 5:30, se puso ropa de casa y ordenó la cocina. Liberó espacio para el nuevo refrigerador. El viejo estaba en un rincón, zumbando como un tractor. Pronto se lo llevarían. El fin de una época. A las 6 llegaron los repartidores. Chicos jóvenes, rápidos, eficientes. Entraron el refrigerador nuevo, lo instalaron, lo revisaron y se llevaron el viejo. Sira firmó los documentos y les dio propina. Cuando se fueron, se quedó en la cocina mirando el refrigerador nuevo, blanco, brillante, moderno, silencioso. Su refrigerador, comprado con su dinero, por decisión suya. Sira abrió la puerta y miró dentro. Vacío, limpio, con olor a plástico nuevo. Mañana tendría que ir a hacer la compra y llenarlo. Cerró la puerta y pasó la mano por la superficie lisa. Una cosa tan simple. Un refrigerador. ¿Y cuántas cosas habían estallado por él? No, no por él. Porque se había convertido en un símbolo. Un símbolo de falta de respeto, de desprecio, de desigualdad. Sira fue a la sala, se tumbó en el sofá, tomó el teléfono y desbloqueó a Bruno. Escribió un mensaje: recoge tus cosas del piso. La maleta está junto a la puerta. Si no las recoges antes del viernes,
las tiraré. Lo envió y lo volvió a bloquear. Luego abrió la galería y buscó sus fotos juntos. La boda, ella con vestido blanco, él con traje. Ambos sonríen. El mar, ellos en la playa, abrazados. Un cumpleaños, él le regala un ramo de flores. Sira miraba esas fotos e intentaba recordar, ¿lo había amado? ¿O simplemente se había acostumbrado? Probablemente lo amó alguna vez. Al principio. Cuando él la cortejaba, le regalaba flores, le decía cumplidos. Cuando soñaban con el futuro y hacían planes. Luego el amor se fue borrando. Poco a poco, sin darse cuenta. Quedaron la costumbre, la rutina, las obligaciones. Y ella aceptó eso como algo normal, pensó que así debía ser el matrimonio. Pero no. No debía ser así. Sira borró todas las fotos juntos, una por una, sin arrepentimiento. Eso era el pasado. Era hora de soltarlo. El martes por la noche Bruno vino a recoger sus cosas. Llamó al timbre y Sira abrió. Estaba en el umbral, demacrado, sin afeitar, con una camisa arrugada. «Hola», dijo en voz baja. «Hola». «La maleta está ahí», Sira señaló la puerta de entrada. «Gracias». «Sira, ¿puedo pasar? ¿Hablar un poco?» «No hay nada de qué hablar». «Por favor». 5 minutos. Sira dudó. Luego asintió. «Está bien». 5 minutos. Él entró y fue a la cocina. Vio el refrigerador nuevo y se detuvo. ¿Lo compraste? Sí. Con mi dinero. Es bueno. Gracias. Silencio. Bruno estaba de pie, con la cabeza baja, luego levantó la vista. Sira, lo entiendo todo. Fui un idiota, un egoísta, no te valoré. Pero de verdad me arrepiento. De verdad. Corté con Laia, borré su contacto y no volveré a comunicarme con ella nunca más. ¿Podemos intentar empezar de nuevo? Sira lo miró. Largo rato. Con atención. Luego negó con la cabeza. No. ¿Pero por qué? Te lo prometo. Bruno, me prometiste fidelidad el día de nuestra boda. Prometiste estar conmigo en la tristeza y en la alegría. Prometiste respetarme. Tus promesas no valen nada. Sira. Y no se trata solo de Laia. Se trata de cómo me trataste todos estos años. De cómo devaluaste mis sentimientos, mis deseos, mis necesidades. De cómo elegías a tu madre en lugar de a mí. De cómo gastabas dinero en todo menos en nuestra familia. Laia fue solo la gota que colmó el vaso. Él guardó silencio. Sira continuó, no me amabas, Bruno. Simplemente te acostumbraste a que yo estuviera ahí. Cómoda, callada, siempre disponible. Yo era una función en tu vida, no una compañera. Y ya no quiero ser eso. Eso no es verdad. Yo te amaba. No. Amabas la idea de mí. La esposa ideal que no exige, no arma escándalos, no molesta. Pero la yo real, con deseos, heridas y necesidades, no te interesaba. Bruno se dejó caer en una silla y se cubrió el rostro con las manos. Los hombros le temblaban. ¿Qué debo hacer? Preguntó con voz apagada. ¿Cómo lo arreglo? De ninguna manera, respondió Sira. Algunas cosas no se arreglan. Solo se aceptan y se sigue adelante. ¿Y si cambio, si me convierto en otro? Cambia. Pero no por mí, sino por ti. Para no repetir los mismos errores en tus próximas relaciones. Lo nuestro se terminó, Bruno. Definitivamente. Él estaba sentado, sin levantar la cabeza. Sira estaba de pie a su lado, mirándolo desde arriba. Y no sentía nada. Ni compasión, ni rabia, ni dolor. Vacío. Ese era el final, cuando ya no quedaban emociones. Recoge tus cosas, dijo ella en voz baja. Y deja las llaves. Bruno se levantó, tomó la maleta, sacó las llaves del bolsillo y las dejó sobre la mesa. Miró a Sira por última vez. Perdóname. Te perdono.
Vete. Él salió del piso. La puerta se cerró. Cira se quedó en medio del recibidor, escuchando cómo los pasos se iban apagando en la escalera. Luego se dio la vuelta y fue a la cocina. Se sentó a la mesa. Miró las llaves. 2 juegos. Con un llavero en forma de coche. Ese llavero se lo había regalado ella en su aniversario. 3 años atrás. Cira tomó las llaves y las guardó en el cajón de la mesa. Algún día las tiraría. Pero no hoy. Hoy simplemente se quedaría sentada en silencio, acostumbrándose a la idea de que ahora estaba sola. El miércoles Cira se reunió con la abogada. Una mujer de unos 50 años, seria y profesional. Escuchó la historia, hizo algunas preguntas y luego explicó el procedimiento del divorcio. El piso es de alquiler y el contrato está a su nombre. El coche está a crédito y a su nombre. Prácticamente no hay bienes comunes, así que el reparto será sencillo. Presentamos la solicitud, en un mes el juicio. Otro mes para que la sentencia entre en vigor. En total, 2 meses, y usted quedará libre. Bien, asintió Cira. Empecemos. ¿Hay alguna reclamación, compensación, pensión? No. Solo quiero divorciarme y olvidar. Lo entiendo. Entonces todo será rápido. Firmaron los documentos. Cira salió del despacho con la sensación de haber dado otro paso. Pequeño, pero importante. Por la noche volvió a casa, preparó la cena, puso música, abrió una botella de vino y se sentó junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. 2 meses. Luego sería oficialmente libre. Podría empezar de nuevo. ¿Daba miedo? Sí. Pero también resultaba emocionante. Delante había incertidumbre. Pero era su incertidumbre. Su elección. Su vida. El teléfono vibró. Un mensaje de Nela. ¿Cómo fue la reunión con la abogada? Cira respondió, bien. Presentamos el divorcio. En 2 meses seré libre. ¡Hurra! ¿Lo celebramos? Claro. Cuando todo termine. Hecho. Aguanta, amiga. Cira sonrió, dejó el teléfono y terminó el vino. Se levantó, fue al refrigerador y lo abrió. Dentro estaban los productos que había comprado el día anterior, leche, queso, verduras, fruta. Cosas sencillas, pero compradas para ella. Cerró el refrigerador y volvió a la ventana. Detrás del cristal parpadeaban las luces. La ciudad vivía su vida. En algún lugar la gente se encontraba, se separaba, se enamoraba, sufría. La vida normal. Y ella era parte de esa vida. No perfecta, no impecable. Una mujer común que había pasado por el dolor y la traición, pero que había sobrevivido y seguía adelante. Cira miró su reflejo en el cristal. 35 años. Divorciada. Sola. Pero libre. Y eso era lo más importante. Pasaron 3 semanas. Cira se acostumbró a la soledad, o mejor dicho, a la independencia. Se preparaba la cena, veía películas, leía libros, iba a trabajar, se reunía con Nela, paseaba por el parque. La vida era tranquila, ordenada, predecible. Y le gustaba. Bruno intentó contactarla varias veces, escribió a través de conocidos comunes, a través de su madre. Cira no respondió. Una vez incluso fue hasta su casa y estuvo de pie bajo las ventanas. Ella lo miraba desde arriba y sentía lástima, pero no deseos de volver. Él se fue al cabo de media hora. No volvió a aparecer. Rosina también llamaba. Desde números desconocidos, porque Cira la había bloqueado. Gritaba, acusaba, exigía una reunión. Cira simplemente colgaba. Ya no necesitaba a esas personas en su vida. El juicio se fijó para principios de noviembre. Cira fue sola. Bruno estaba sentado al otro extremo del pasillo, pálido, abatido. A su lado Rosina, susurrándole algo al oído. La jueza los llamó a la sala. El procedimiento fue rápido y formal. Preguntas sobre las causas del divorcio, sobre el reparto de bienes.
Cira respondía con claridad y brevedad. Bruno guardaba silencio. ¿Las partes tienen reclamaciones entre sí?, preguntó la jueza. No, respondió Cira. No, repitió Bruno. Entonces declaro el matrimonio disuelto. La decisión entrará en vigor dentro de un mes. Eso fue todo. Cira se levantó y salió de la sala. No miró atrás, no se despidió. Simplemente se fue. En la calle hacía frío. Principios de noviembre, la primera lluvia. Cira estaba de pie bajo las gotas que caían y sentía como algo dentro de ella se soltaba. Los últimos restos del vínculo con el pasado. Sacó el teléfono y escribió a Nela, hecho. Soy libre. La respuesta llegó al instante, felicidades. Esta noche lo celebramos. Cira sonrió. Guardó el teléfono y se dirigió al metro, atravesando la lluvia que caía, con el corazón ligero. Por la noche se encontraron en un café. Nela pidió champán y una tarta. Alzó la copa. Por ti, por la libertad, por una nueva vida. Por una nueva vida, repitió Cira. Chocaron las copas y bebieron. Cira sintió como un calor se extendía por su cuerpo. No por el champán, sino por la certeza de que lo peor ya había quedado atrás. Bueno, ¿y ahora qué planes tienes?, preguntó Nela. ¿Hacia dónde vas? Aún no lo sé, admitió Cira. Pero por primera vez en años puedo hacer planes solo para mí. Y eso es felicidad. ¿Y nuevas relaciones? ¿Piensas en eso? Cira reflexionó. Tal vez. Algún día. Pero no ahora. Ahora quiero aprender a ser feliz sola. Para que luego, si conozco a alguien, pueda compartir la felicidad y no buscarla en otra persona. Nela asintió. Sabio. Has cambiado, Cira. Te has vuelto más fuerte. No he cambiado. Simplemente he vuelto a mí misma. A la que era antes de empezar a adaptarme a las expectativas ajenas. Terminaron el champán, charlaron un poco más y luego se despidieron. Cira caminaba a casa bajo la tarde lluviosa y el alma se sentía ligera. El piso la recibió con silencio, pero no un silencio vacío y pesado, sino tranquilo y acogedor. Cira se quitó el abrigo, fue a la cocina, abrió el refrigerador, sacó leche, la puso al fuego y preparó cacao. Se sentó junto a la ventana con la taza caliente, envuelta en una manta. Tras el cristal caía la lluvia, la ciudad brillaba con luces húmedas. Hermoso. Tranquilo. Propio. Cira dio un sorbo al cacao y miró el refrigerador nuevo. Una cosa tan pequeña, ¿y cuánto significaba? Un punto de partida. El momento en que dejó de aguantar y empezó a actuar. El teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Cira lo abrió. Cira, soy Laia. Encontré su número a través de conocidos comunes. Quiero darle las gracias. Me salvó de un gran error. Rompí con Bruno esa misma noche. Intentó convencerme de que me quedara, pero recordé sus palabras. He encontrado a un hombre que me respeta. Gracias y le deseo felicidad. Cira leyó el mensaje 2 veces y luego sonrió. Escribió la respuesta, de nada. Cuídese y sea feliz. Lo envió y borró la conversación. Cerró ese capítulo definitivamente. Terminó el cacao, se levantó, fue al dormitorio, se acostó en la cama, se tapó con la manta y apagó la luz. En la oscuridad todo era silencioso, tranquilo, seguro. Cira cerró los ojos, y el último pensamiento antes de dormirse fue simple: todo irá bien. Porque ella misma hará que todo vaya bien. Sin esperar a nadie más, sin confiar en milagros, solo con sus propias manos, sus decisiones y su fuerza. Y eso era suficiente. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.